La flota fantasma. Los corsarios alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar. Hoy volvemos a viajar a la Segunda Guerra Mundial, a bordo de un barco de guerra corsario de la Kriegsmarine. Vamos a conocer mejor a la flota auxiliar de cruceros del ejército y de la armada alemana que hicieron o intentaron hacer mucho daño a la flota mercante aliada durante la Segunda Guerra Mundial. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo José Manuel de la Rubia, con el que ya viajamos a la Primera Guerra Mundial a conocer a sus hermanos mayores de la Kriegsmarine en su momento también se llamaba así, ¿no? Si no recuerdo mal. O la Reichsmarine. Reichsmarine. ¿Y qué tal, José Manuel? Pues bien, aquí estamos otra vez en marcha. Buenos días a todos. Bueno, buenos días o buenas noches o buenas tardes, según lo veáis, a todo el mundo. Y nada, vamos a empezar a comentar, bueno, las operaciones de los cruceros auxiliares alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Ya en el anterior vídeo estuvimos comentando que la expresión llamarlos corsarios es incorrecta, es una expresión que luego no utilizaron nunca los alemanes porque no se trataban de buques privados, ¿no?, que realizaran operaciones de corso para lucrarse con los botines y nada por el estilo, sino que eran buques de guerra. Lo que pasa es que eran buques de guerra camuflados, ¿no? De hecho, en inglés usan más la expresión raiders, ¿no? Raiders, exactamente, Raiders, exactamente. Pero en este caso ya digo que se trataban en verdad de buques de guerra. En el anterior episodio que hablamos de los buques de guerra, de los buques cruceros auxiliares alemanes, bueno, pues estuvimos hablando un poquito de la génesis. En este caso es diferente. Cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los alemanes no tenían previsto emplear mercantes disfrazados como corsarios, como se hizo en la Primera Guerra Mundial. Se pensaba que, en verdad, como consecuencia del avance de la aviación, la telegrafía sin hilos, hay que recordar que en la Primera Guerra Mundial pocos buques llevaban telegrafía sin hilos, sobre todo buques mercantes, ¿no? Entonces se pensaba, como digo, como consecuencia de estos avances, pues la guerra de corso, entre comillas, repito, utilizamos la expresión corsario para simplificar, pero luego comentaremos la denominación que se le da a la Marina alemana. Entonces, que esta actuación iba a ser, pues, difícil de desenvolver, ¿no? Como digo, no había planes, pero lo que sí que habían planificado los alemanes era el empleo de los cruceros regulares, de los buques de guerra regulares, como buques corsarios. En este caso, los alemanes habían generado un tipo especial de buques de guerra que los ingleses, etcétera, etcétera, llamaban acorazado de bolsillo. Los alemanes llamaban Panzerschiff, es decir, buques acorazados, que en realidad eran los famosos acorazados de la clase Graf Spee, el Scherer Deutschland. Entonces, estos buques sí que iban a desempeñar misiones de ataque al tráfico. El resultado que dieron los dos primeros, el Deutschland y el Graf Spee, con el hundimiento de este último, pues desilusionó un poco a los alemanes. Y además, luego ya hablaremos más adelante de la guerra al tráfico por parte de los buques de guerra regulares, no dio el resultado esperado. Entonces sí que pensaron en el empleo efectivamente de cruceros auxiliares disfrazados, porque los ingleses hasta ese momento tan solo habían empleado el sistema de convoyes en el Atlántico Norte y en el resto de los mares no se empleaba el sistema de convoyes. Es significativo que en la Primera Guerra Mundial los alemanes empezaron a utilizar cruceros auxiliares de estos, o sea, buques corsarios, repito otra vez, desde el comienzo de la guerra, desde el primer día prácticamente, mientras que los alemanes no salió el primer corsario, el Atlantis, hasta el 31 de marzo de 1940, o sea, ya, al fin, avanzada la guerra, ¿verdad? Entonces, en este caso, además, recordemos que en la anterior contienda los alemanes, claro, los barcos alemanes se movían empleando el carbón. Eso era muy complicado, sobre todo desde un punto de vista logístico. Pero es que ahora los alemanes tenían buques con motores diésel.
lo cual daba una autonomía mucho mayor de la que tenían anteriormente, ¿no? Luego, además, también así como en la guerra anterior los alemanes tenían lo que se llamó el Etappendienst, que bueno, me remito al programa anterior. En este caso, el sistema de suministro, avituallamiento previsto para los buques de guerra regulares que se iban a emplear contra el tráfico consistía en buques mercantes que habían salido antes de la guerra y que, bueno, navegaban y periódicamente pues hacían un rendezvous con los buques empleados en la guerra contra el tráfico, y allí les avituallaban de combustible, de suministros, etcétera, etcétera. El más conocido de todos estos es el Altmark, que hablaremos luego más adelante también, que fue el avituallador del Graf Spee y que luego fue asaltado por los ingleses en las aguas noruegas. Eso te voy a decir yo, que me sonaba de eso, justo. Exactamente, ese es el más conocido. Pero había muchos que navegaban, luego paraban en puertos neutrales, volvían a salir. En fin, esto era posible porque, claro, también la marina inglesa de aquella época no era la marina inglesa de 1914. La marina inglesa de 1939 era más reducida en número, aunque tenía bastantes barcos, tenía muchos cruceros ligeros, etcétera. Pero, claro, no es lo mismo que anterior, que tenían muchos más y tal. Entonces, lo que hicieron los alemanes, por lo tanto, era emplear buques mercantes, que ahora comentaremos y se avituallaban, ¿verdad?, con estos buques que previamente estaban previstos que avituallaran a su vez a los buques de guerra que no habían tenido un gran éxito en las operaciones contra el tráfico. Los alemanes utilizaron, como en la guerra anterior, pues tácticas de enmascaramiento muy ingeniosas, cambio de silueta, cambio de apariencia, cambio de nacionalidad, se les añadían chimeneas, etcétera. Hay que decir que los alemanes, vamos a ver, la denominación o la terminología que utilizaban los alemanes para denominar a estos cruceros, a estos buques, tenía una que era la terminología oficial, que era, en pocas palabras, como es que en alemán es complicado, es Handelsschutzkreuzer, es decir, crucero de protección del tráfico. Pero extraoficialmente, dijéramos, se le llamaba Hilfskreuzer, es decir, crucero auxiliar, ¿correcto? Uh-huh. Estos buques no recibían, o sea, la denominación Atlantis, Cormoran, Orion, etcétera, que vemos ahora, era una denominación que le daba su capitán, porque cada buque tenía un número, que era HSK, es decir, Hilfskreuzer, crucero auxiliar, y seguido de un número, 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta 12, que es lo que había. Esa era la denominación oficial. Y luego, como digo, el capitán le daba un nombre, que es el nombre con el que ha sido conocido internacionalmente, porque claro, queda más bonito decir el crucero Atlantis que el HSK1. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.